de la alabanza y oración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Glorioso Dios. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones de la iglesia en el 292 de Swanson Drive. Para mí es un placer, es un privilegio estar al frente de esta congregación, especialmente en la tarde de hoy, que tengo un acompañamiento espiritual y un acompañamiento de alguien muy especial. En la tarde de hoy hemos preparado una poderosa prédica donde la hemos titulado con la confianza en Dios. Y el tema que le hemos puesto a esta prédica en la tarde de hoy es todo por fe. Ese es el tema que le hemos puesto a esta prédica en la tarde de hoy. Y nuestro texto base está en Hebreos 11:1. Ahí estaremos en la tarde de hoy hablando de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Incline su rostro y cierre sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más has permitido que vengamos aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con desnudos. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo esto te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Hebreos 11:1. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice Hebreos 11:1 en la versión Reina Valera 1960. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunta: ¿qué significa certeza? O mejor dicho, ¿qué es la certeza? Mire, la certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad.
entendido, amada iglesia, como certeza denominamos el conocimiento, un conocimiento seguro y claro que se tiene de algo y que no deja lugar a ninguna duda. Pero miren, amados hermanos, la palabra como tal es un sustantivo femenino que deriva de cierto que a su vez proviene del latín certus, que significa decidido, resuelto o preciso. La certeza, amados hermanos, en este sentido no se limita a la idea de que sabemos la verdad, sino que se refiere al estado de conocimiento según el cual somos consistentes de que poseemos algo que se llama verdad. Entonces, la definición de fe, según lo que dice Hebreo 11:1, en la versión que leímos, lo vamos a repetir, en la versión Reina Valera 1960, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es, según la Reina Valera, el significado de la fe. Miren, al decir las Escrituras, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, así como nuestra vista física, así como podemos nosotros mirar, es el sentido que nos da la convicción de todas las cosas materiales que nosotros podemos observar en este mundo. La fe, amada iglesia, amados hermanos, es el sentido que nos da la convicción de lo que es invisible. ¿Están entendiendo? La fe es lo que nos da la convicción del mundo invisible. Pero miren, la fe tiene sus evidencias, ¿sí o no? Nosotros, amados hermanos, no estamos hablando sobre un acto de fe que se puede hacer a ciega. Claro que no. Pero si queremos que entiendan que sus evidencias no pueden ser medidas en ningún tipo de laboratorio. Estas, amados hermanos, tienen que ser entendidas, y de la única forma que puede ser entendida es de la forma espiritualmente hablando. ¿Estamos claros con eso? Glorioso Dios. Lo voy a repetir para aquellos que no están claros. La fe no puede ser medida en ningún tipo de laboratorio. Esta tiene que ser entendida espiritualmente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Mi alma te alaba. Mire, la fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos, ¿sí o no?
Y aquí el autor está diciendo que ella tiene sus evidencias. Miren, sus pruebas no son las de los sentidos, los cuales producen incertidumbre en cada uno de nosotros. Miren, hermano, la vista física produce convicción o no puede dar evidencia de todo lo visible, por ejemplo, de la silla, de la computadora, del micrófono, de la persona, de los carros, de la luz que te está alumbrando, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Mientras que la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. ¿Cómo fue que dijo el pastor? La fe es el órgano que permite a las personas, a la gente, ver el orden invisible. Quiero preguntar, ¿ver el orden invisible de qué? Se preguntaría usted, o usted, o el que está en su casa. Miren, la respuesta es de lo que se espera, de lo que no se ve. ¿Cuánto dicen amén? Glorioso Dios. Si usted tiene la sustancia ante usted, si usted puede verla, entonces yo le hago una pregunta. ¿De qué sirve la fe? Entonces, ¿para qué sirve la fe? Miren, amados hermanos, la fe se necesita para aquello que no podemos ver, ni tampoco podemos tocar. Oigan bien, la fe, amada iglesia, amados hermanos, se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar. Oigan, la fe no contradice a la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. Miren, amados hermanos, yo pudiera demostrar objetivamente que la Biblia es el libro más único y más original jamás publicado en el mundo y que ha impactado a toda la sociedad de este mundo. ¿Sí o no? La Biblia ha impactado más que cualquier otro libro. Pero solo por la fe se puede probar que la Biblia es la palabra de un Dios todopoderoso. Oigan bien, solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Por lo tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. Pero hay muchos que andan viendo y diciendo palabras como yo veo,
Y a estos se les olvida que no es por vista que andamos, sino por qué. Glorioso Dios, por fe. Ponga su ciencia en la. Pero miren, por eso nuestro texto base en la tarde de hoy nos dice: es pues la fe, la certeza, la convicción. Santo Papá. Quiero decirle, amados hermanos, amada iglesia, que la fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Nada que ver con eso, nada de eso, amados hermanos. La fe es la disposición a confiar, es la disposición a creer y al mismo tiempo aferrarse. Así es, hermano. El que no está dispuesto a confiar, a creer y a aferrarse, no tiene fe. Voy a repetirlo. El que no está dispuesto a confiar, a creer y a aferrarse, no tiene fe. Santo Papá. Vamos al contexto del texto de hoy para poder seguir ampliando y aprendiendo más de lo que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy. Hebreos 11:2. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mi alma te alaba, mi alma te necesita. Dice Hebreos 11:2, versión Reina Valera 1960, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Oigan bien, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Miren, la fe, amados hermanos, permitió salir adelante a personas en los tiempos pasados. ¿Por qué? Porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Y eso no lo digo yo, la misma Biblia lo dice. Ella misma lo recalca. Y al decir, amados hermanos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, podemos ver, si escudriñamos las Escrituras, que todos los grandes ejemplos de consagración tenían diferentes personalidades y al mismo tiempo tenían diferentes tipos de circunstancias. ¿Sí o no? Sin embargo, todos tenían una cosa en común y era la fe. Por eso alcanzaron un buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Oigan, estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesucristo y al mismo tiempo al cristianismo, un cristianismo que existía en aquel tiempo distintivo. Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlo de los desánimos que muchos de ellos tenían. Y la mejor solución era
la fe. Esa era la mejor solución. Amén. Pero quiero decirle, amados hermanos, que la fe da entendimiento de ese mundo invisible que nosotros no podemos ver. Según dice el contexto número 3 de Hebreo 11. Vamos a leerlo rapidito. Vamos a ponerlo en la pantalla. ¿Ya está en la pantalla? ¿Ya lo tienen? Glorioso Dios. Dice Hebreo 3, versión Reina Valera 1960. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oigan bien, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Miren, amados hermanos, amada iglesia, nosotros por la fe entendemos que el universo había sido constituido por la palabra de Dios. ¿Sí o no? Glorioso Dios. Sin embargo, algunos se preguntan en este día, en el día de hoy, ¿cómo es que el universo fue constituido por la palabra de un Dios poderoso? Miren, esto sucedió cuando Dios dio esa orden de que sea la luz. ¿Lo recuerdan? En Génesis 1:3. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo rapidito. Pero vamos a leerlo mejor desde el 1. Génesis 1 al 3 lo vamos a buscar para poderlo leer. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Ya está en la pantalla. Dice Génesis 1:1, versión Reina Valera 1960. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora viene la parte buena. Y dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo fue que dijo? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Miren, amados hermanos, como lo explica el salmista, también por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Amén. Así de simple lo dice la Biblia, lo explica el salmista de una forma más contundente en el Salmo 63. Vamos a buscarlo para seguir comprendiendo, para seguir entendiendo lo que en esta tarde el Señor nos ha dado para cada uno de ustedes. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Salmos 33, vamos a leer del 6 al 9. Aquí está de una forma más explícita. Veámoslo. Salmos 33, 6, versión Reina Valera 1960, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca. Dice el 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Dice el 8. Tema a Jehová toda la tierra. En el sentido de advertencia. También dice el mismo 8. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y concluye el 9 diciendo, porque él dijo y fue hecho. Amén. Él dijo y fue hecho. Pero miren, por la fe, nosotros, como cristianos que somos, creemos y entendemos. ¿Sí o no? Glorioso Dios. Oigan, nosotros no vivimos ese acto en ese tiempo de la creación de Dios. Solo lo sabemos y lo entendemos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. También lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador único, un diseñador inteligente. Miren, una vez más, amados hermanos, amada iglesia, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. Oigan bien, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. ¿Estamos claros en eso? Glorioso Dios. Incluso, amados hermanos, en ocasiones cuando parece que Dios espera una fe que contradice la razón, un análisis de cerca nos revela que no. Por ejemplo, pareciera que se contradijera la razón por la que Dios esperaba que Abraham, ustedes recuerdan a Abraham, creyera que la matriz, aquella matriz muerta de Sara, podría concebir un niño. Pero no es irrazonable creer que el Dios que creó la vida, que creó el cielo, que creó todo, que la matriz de ella pudiera hacer esto y lo haría de acuerdo a su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, tenemos que entender que todo es por fe. Amén. Así de sencillo. Todo es por fe. Miren, este texto que estamos exponiendo en la tarde de hoy no dice que Dios creó el mundo con fe. Oh, Dios creó el mundo con algo que se llama fe. Nada que ver. Claro que no. Oigan,
como Dios ve y conoce todas las cosas, la fe en el sentido humano es superficial, es algo superficial para él. Voy a repetirlo. La fe en el sentido humano es totalmente superficial para él. Pero miren, si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, quiero preguntarle, tengo dos preguntas para usted que es una persona que estudia mucho la Biblia. La primera pregunta: ¿qué no puede ver Dios en este mundo y más allá? Y la segunda pregunta: ¿qué podía esperarse de un ser soberano como lo es Él? La respuesta, amados hermanos, es sencilla. Dios lo ve todo. Dios es un Dios que está en todo lugar. Por eso es que Él es soberano. Amén. Glorioso Dios. De modo, amados hermanos, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oigan bien, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Santo papá. ¿Ustedes entienden eso? Hay cosas que en realidad uno no la está mirando y el Señor permite que se hagan. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Por eso, lo que se ve hoy, usted lo puede poner en cualquier sentido, en el sentido que usted quiera ponerlo, en el sentido abstracto o en el sentido figurado. Lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en su casa están contentos con esa palabra? Que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Y usted también está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Glorioso Dios. Miren, la mayoría de los científicos, de los estudiados de la ciencia, de la época en que fue escrito Hebreo, creían que el universo había sido creado de materia. Sí, amados hermanos, de una materia ya existente. Ellos no pensaron nunca que había sido creado de la nada, de lo que no se ve, de lo que no se veía. Pero la Biblia corrige este malentendido. Por eso debemos de saber, debemos de entender que confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten la mano. Y los que están en su lugar también. Glorioso Dios. Miren,
profesión que usted tenga. Muchos hombres confiaron en Dios. Por eso nosotros, como creyentes, tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él y estar convencidos de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Oigan bien, y estar convencidos de que algo existe, aún no se pueda ver. Miren, Dios, el Creador, aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que están en su casa confían en Él? Glorioso Dios. Y nosotros, amados hermanos, creemos que Dios creó el universo con una sola orden de Él, con una sola palabra. Ya nosotros lo leímos anteriormente, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Así de sencillo. Cuando usted se iba a imaginar que lo que usted está viendo en el día de hoy fue hecho de cosas que no podían verse. Años atrás, usted no sabía de cosas y hoy el Señor ha hecho en su vida cosas grandes. Entonces dicen amén. Pero miren, como le dije al principio, en la Biblia muchos confiaron en Dios. Por ejemplo, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Y Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, aunque Abel no está en este mundo, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en el Dios Todopoderoso. También Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Oigan bien, y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice, amados hermanos, que antes de que no fuera llevado, fue una persona obediente y eso le agradó a Dios. Tenemos que recordar que en la obediencia es que está, como diría doña Socorro, el quid del asunto. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que desconfíen. A Dios le gusta que toda nuestra confianza esté puesta en Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, tenemos que tener algo bien claro. Usted no puede tener un amigo si usted no confía en Él. Y para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que Él sabe
premiar a los que buscan su amistad. ¿Estamos claros con eso? Otro que está en plena, otro que estuvo en plena confianza fue Noé. ¿Ustedes recuerdan a Noé? Sí, amados hermanos. Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, él obedeció. Él no comenzó a recular para atrás y decir, no, pero espérate, que yo nunca he visto eso. ¿Cómo tú me estás hablando de que va a caer algo que va a mojar y que eso que vaya a caer va a inundar? No. Y en su obediencia, él construyó, él hizo una casa flotante para salvar a su familia, donde esta casa flotante todos lo conocemos como el arca de Noé. ¿Sí o no? Pero miren, por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todas las personas que le obedecen. Si usted no es obediente a la palabra de Dios, ¿cómo usted cree que va a recibir bendiciones? Dígale que no. Usted no va a poder recibir bendiciones porque usted no obedece la palabra de nuestro Creador. También, amados hermanos, por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Y que usted me puede decir de Abraham. ¿Qué me puede usted decir de Abraham? Él también confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir a la tierra que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Él salió y todo fue por fe. Él no sabía para dónde iba, pero por obediencia él salió a buscar lo que se le había dado en mandato y todo fue por fe. Miren, Abraham confió tanto y tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido, o en la tierra que Dios le había prometido. Abraham, como ustedes todos saben, vivió en tienda de campaña, igual que Isaac, igual que Jacob, a quien Dios también les había prometido ese país, esas tierras. Abraham confiaba en que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Amén. Abraham, amados hermanos, confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijo y él era ya muy viejo, Dios le dio la fuerza para tener un hijo, y es que Abraham, amados hermanos, confió en que Dios cumpliría su promesa por fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Abraham, aún cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como lo dice las Escrituras,
como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar, que nadie puede contarlo. Amén. Pero oiga, todas las personas que hemos mencionado en esta tarde de hoy murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido, pero como ellos confiaban en Dios, la vieron de lejos. Y al verla de lejos, se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso, como transitan todos los extranjeros. Entonces, amada iglesia, queda claro que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país donde salieron, pues de otra manera hubieran regresado allá. Lo que desean estar en un país mejor, en el cielo. Por eso Dios le ha preparado un lugar y no tienen vergüenza de que lo llamen a Él su Dios. Entonces dicen amén. Pero miren, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le obedecía o no le iba a obedecer. Por eso, en obediencia, Abraham tomó a su hijo Isaac, para ofrecerlo como sacrificio vivo. No le importó que fuera su único hijo. Él lo llevaba a ese sacrificio. Ni tampoco le importó que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios, el Todopoderoso, tiene poder para hacer que las personas muertas vuelvan a vivir. ¿Sí o no? Esa confianza, amados hermanos, hizo realmente que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera, por decirlo así, vuelto a vivir. También, amados hermanos, Isaac confió en Dios y por eso le prometió a sus hijos, a Jacob y a Esaú, que Dios lo iba a bendecir. Por tanto, Jacob confió en Dios y por eso, cuando ya estaba por morir, le prometió a sus hijos, a los hijos de José, que Dios lo iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró al Dios Todopoderoso. Pero otro que confió fue también José. Sí, José, amados hermanos, él también confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de la esclavitud de Egipto. Y al mismo tiempo dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. También, amados hermanos, los padres de Moisés
confiaron en Dios. Y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante el periodo de 3 meses. Y miren, el rey de Egipto, todos recuerdan, había dado una orden que fueran muertos, que fueran matados todos los niños israelitas de ese tiempo. ¿Lo recuerdan? Pero ellos vieron a Moisés, que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en un Dios todopoderoso. Oigan, hasta el mismo Moisés confió en Dios, y por eso cuando ya fue hombre, cuando ya estaba en esa edad de ser hombre, él no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Él no quiso seguir disfrutando de lo que le estaba aconteciendo. Y él lo rechazó porque él pensó en realidad que era pecado. Él prefirió que los egipcios lo mataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de los egipcios, Moisés se decidió que era mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías, pues él sabía que Dios le daría su premio. Oigan, Moisés confió tanto en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó a rociar con sangre las puertas de los dinteles de las casas de los israelitas. ¿Recuerdan? Y así el ángel enviado a matar no le hizo daño a ningún hijo mayor de la familia de los israelitas. Cuando dicen amén. Hermano, y el pueblo de los israelitas también confiaron en Dios y por eso, por esa confianza, cruzaron todos juntos el mar, caminando sobre la tierra, esa tierra seca, cuando en aquella oportunidad se abrió el mar. Pero cuando los enemigos, cuando los egipcios quisieron pasar, todos ellos se ahogaron, todos ellos se murieron, pues no confiaban en Dios. Amén. Otra cosa, amado hermano, amada iglesia, los israelitas confiaban tanto en Dios y por eso cuando marcharon alrededor de la ciudad de Jericó durante esos 7 días, todos sabemos que los muros de la ciudad se vinieron abajo, los muros se cayeron. Pero miren, también Rahab, la prostituta, Rahab la ramera, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel
Por eso no murió junto con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. ¿Qué más le puedo decir, amados hermanos, de todos los personajes en la Biblia que confiaron en Dios? No me alcanzaría el tiempo en la tarde de hoy para poder hablarle de la confianza en Dios, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de este personaje, de esta persona. Hablaremos en la próxima semana. Vamos a pedirle a Jonathan que nos ponga el post que ya tenemos preparado para la próxima prédica, donde hablaremos qué fue lo que pasó con la hija de él. ¿Desde la pantalla? Donde él se apresuró, ¿se puede leer? Donde él se apresuró y hizo algo precipitado y trajo consecuencia a su hija. Pero miren, seguimos. También, amados hermanos, David confió en Dios. ¿Y qué podemos decir de Samuel y de los profetas? Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de los leones y apagaron grandes incendios. También, amados hermanos, escaparon de que fueran muertos, de que lo mataran con espada, y recibieron fuerza cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. También podemos hablar de unas mujeres que confiaron en Dios, y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Algunas confiaron tanto que Dios no quiso, o ellos no quisieron que Dios lo dejara en libertad. Al contrario, dejaron que lo mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. En este tiempo, muchos llamados cristianos no quieren morir. Muchos que quedan vivos y un familiar muere dentro del cristianismo, en vez de alegrarse de que pasaron a mejor estado, se entristecen, en vez de decir lo contrario, se van en congoja, en tristeza porque se murió. Si aquí no hay nada, hermanos, amados hermanos, todo está prometido para nosotros. ¿En dónde? En la patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente se burlaron de eso, de lo que estaba aconteciendo, y maltrataron y
lo metieron a la cárcel. A otros, amados hermanos, lo mataban en aquel tiempo a pedrada, lo partían en dos con sierra y lo mataban con espada. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropa hecha de piel de oveja o de cabra, ropa hecha de piel de animales, y eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas que anduvieran sin rumbo fijo por ese desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues todos ellos confiaron en Él. Pero vuelvo y les repito, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Oiga, Dios solo hará perfectas esas cosas a esas personas cuando Él no haya hecho perfecto a cada uno de nosotros. Él es el que tiene el control de cada una de nuestras vidas y nosotros debemos de confiar en Él por fe. Debemos mantenernos en confianza, porque si Dios lo ha prometido, Él lo hará. Finalmente, amados hermanos, nosotros le hemos creído a Él y a su palabra, y sabemos que en los propósitos de Dios hay algo muy importante para cada uno de nosotros que le hemos creído. La Biblia dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, habrán hombres ávaros. Pero como nosotros estamos confiando en Él por fe, Él va a seguir haciendo en cada uno de nosotros de lo que no se veía algo muy diferente. Entonces dicen amén. Nosotros como cristianos no tenemos que tener ningún temor, solamente tenemos que dejar que Él obre en nuestras vidas y nosotros seguir actuando por fe. No es, como dije al principio, como muchos tildan, por vista. Si yo no veo como Tomás, no creo. Mentira del diablo. Todo es por fe. Usted tiene fe que eso va a acontecer. Crea que si el Señor lo dijo, si el Señor habló, eso va a acontecer. ¿Por qué? Porque lo único que mueve montaña es la fe. No importa donde usted esté, no importa cómo usted
esté, si usted tiene fe, todo va a acontecer conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ya sea, amada iglesia, que acontezca muerte o que sigamos viviendo, tenemos que mantenernos en fe, porque lo último que usted puede perder es la fe. Si usted pierde la fe, lo ha perdido todo. Debemos mantenernos firmes, confiando en que el Señor hará y que Él va a hacer con cada uno de nosotros lo que Él ha decidido conforme a su voluntad. Los dejo con el texto base de la tarde de hoy, Hebreos 11:1, versión Reina Valera 1960, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta una próxima ocasión, el próximo domingo, donde estaremos aquí en casa de oración. Vamos a orar para ser despedido en oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado en esta tarde de hoy de exponer tu palabra. Cada día que llegamos a tu casa de oración, lo hacemos por fe, creyendo en fe y manteniéndonos en fe de lo que estamos haciendo, porque tú fuiste que nos diste esta oportunidad de venir a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre en esa certeza de lo que se espera, para seguir con esta misma convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que sin ti nada somos, y que contigo somos más que vencedores. Permítenos, Señor, llegar a nuestros respectivos lugares la tarde de hoy conforme a tu voluntad, y que el ángel de la guarda siga acampando alrededor de nosotros, los que te tememos. Dios le bendiga y será hasta el próximo domingo. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en casa de oración Lawrenceville, Georgia. Bendiciones.